Bienvenidos a las jornadas de ICAR a IRICAE, unas sesiones en las que vamos a hablar de los retos y desafíos del consumidor hacia la sostenibilidad. En estos encuentros abordaremos temas que nos afectan directamente como consumidores en temas además muy actuales como las energías renovables, las finanzas, la alimentación o la ciberseguridad. Y comenzamos ya con una mesa sobre energías renovables. ¿Cuál es la situación actual que tenemos? En España se ha alcanzado casi un 60% de generación de energías renovables. Ha sido la fotovoltaica la que ha tirado de esta producción junto con la hidráulica. Y todo apunta, según los últimos informes, a que se seguirán consiguiendo nuevos retos. Pero el objetivo es alcanzar un 81% de generación según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PIMEC). ¿Realmente se beneficia el consumidor de estos procesos y de esta implantación de las energías renovables? Se nota en la factura eléctrica. Está con nosotros Carmen Callao. Es abogada, doctora en Medio Ambiente y docente de Derecho Medioambiental en el Máster de Abogacía de la Universidad San Jorge. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias por estar en las jornadas. También nos acompaña Julia Peromarta, asesora energética y responsable de comunicación y gestión comercial en Endef, que además en 2023 empezó a desarrollar junto a varios compañeros un proyecto también importante en esta comunidad, como es Participa Energía, una oficina de transformación comunitaria para el impulso de comunidades energéticas. Bienvenida también, Julia. Y Ángel Martín, aquí a mi izquierda, es socio de la cooperativa Son Energía y participante en el grupo local, además de ser una persona también muy comprometida desde hace muchísimos años, desde hace 13, con el movimiento vecinal. Muchas gracias, Ángel, también por estar con nosotros en estas jornadas de ICAR a IRICAE. Y os lanzo ya en la primera pregunta. Comienzo por ti, Ángel. ¿Realmente el consumidor se está beneficiando de las energías renovables? En un principio sí, pero unos más que otros. Es decir, quien tiene autoconsumo evidentemente se beneficia porque en horas de sol no consume de fuera. Es decir, la tiene gratis, entre comillas, porque ha pagado la instalación, claro. Y también se beneficia quien está con una tarifa indexada que se valora por horas. Entonces las horas donde entra mucha fotovoltaica, sobre todo, los precios caen. Esta es primavera y sobre todo en primavera decían que se pagaba por verter al césped. Quiere decir que sí que es, pero a nivel del consumidor normal, entre comillas, yo creo que poco. Sí que ha conseguido las energías renovables expulsar, no del todo, a las fósiles, sobre todo al gas, que es la que... Supongo que hablaremos luego del sistema de generar los precios, pero sí, yo creo que es lo que manda lo que dice que si expulsamos los más caros con las renovables, pues al final se ha abaratado. Julia, ¿cuál es tu opinión? ¿Se beneficia realmente el consumidor? Pues estoy totalmente de acuerdo con Ángel. Efectivamente, sí que hay unos públicos que se están beneficiando y otros tipos de ciudadanos que igual tardan un poquito más en beneficiarse. Efectivamente, los que tienen tarifa indexada ya pueden estar notando esa energía que se está poniendo por el territorio, y luego lo que decíamos, quien vive en un unifamiliar le es mucho más fácil tener una instalación de autoconsumo y entonces ahí hay grandes beneficios. Pues eso, reducción de costes a largo plazo, independencia de las subidas y de la volatilidad de los precios de la energía fósil. También acceden a subvenciones y a financiaciones del gobierno, pero por ejemplo estamos viendo que la gente que vive quizás en edificios de viviendas, pues les está costando un poquito más acceder a ese autoconsumo directo, especialmente pues todos esos proyectos de autoconsumo colectivo, y se están desplegando un poco menos las instalaciones de energías renovables en este sentido. Entonces el acceso a esos beneficios pues es diferente según diferentes factores. ¿Y Carmen? Con independencia del tema del precio, que es el que están comentando Ángel y Julia, yo creo que sí, que todos nos beneficiamos de las renovables, porque no hay que olvidar que la renovable tiene que ver con la transición energética y con la descarbonización. Luego, si a mayor número de proyectos renovables, mayor descarbonización y por lo tanto sí que nos beneficiamos todos
Quizás no directamente como consumidores, pero sí como ciudadanos nos beneficiamos de que haya renovables. Vamos al precio, que ya estabais ahí apuntando, porque claro, vemos parques eólicos, fotovoltaicas, se habla de autoconsumo, comunidades energéticas, pero ¿por qué no nos baja la factura de la luz? Empezamos por ti también. Porque quien legisla durante mucho tiempo, y yo creo que actualmente igual, son las grandes compañías eléctricas. Han llevado sus propuestas al boletín del Estado y es muy difícil romper eso. Si el sistema de precios les permite maniobrar para que los que quieren, pues es muy difícil de entrarle ahí. Y no, yo creo que el principal problema es ese, cómo se generan los precios y el control que unas pocas compañías tienen de la producción. Antes lo tenían con la térmica estaba en manos de 4, la atómica sigue estando en manos de 3. Y con las renovables está ocurriendo una concentración también con el mismo esquema, es decir, gran planta situada fuera de los centros de consumo, líneas de transporte y a pasar por el contador. Que cuando el futuro estaría más en poner pequeñas plantas donde se consume y consumir en las horas donde se produce, cuando se produce. Para mí ese es el... ¿Detectas lo mismo, Julia, también en vuestro Voy a caso? volver a coincidir con Ángel, efectivamente. Creo que a veces, no es que crea, el precio que se le pone a la energía no solo tiene que ver con los costes de generación, tiene que ver con otro tipo de costes que al final estamos asumiendo el consumidor final. Y por eso creo que todo este despliegue de energías renovables no está afectando directamente al precio del consumidor final. Y creo que debería. Carmen, además tú que eres abogada también, no sé si cómo lo ves desde un punto de vista jurídico y legal y si sería posible un cambio de modelo de fijación del precio de la energía. El tema de cambio de modelo yo lo veo muy complicado. Es verdad que Ángel tiene razón. Antes de sentarnos pues estábamos hablando de que él dio una charla de cómo se debe leer o qué es lo que hay en la factura de la luz y vemos que en la factura de la luz, además de lo que nosotros consumimos, se incluyen muchos otros conceptos, pues se incluyen los peajes, se incluyen los impuestos, pero antes de llegar a nuestra factura de la luz el sistema es mucho más complejo y cómo se fija ese precio de la electricidad diariamente en el pool incluye conceptos también que yo creo que se nos escapan. Me he traído, pues por ejemplo, hay conceptos como el coste asociado a la repercusión del coste de servicio, pagos por capacidad, coste horario de los procesos del operador, coste horario de los desvíos. Entonces, la fijación de precios, cómo entran las diferentes energías cuando hay que fijar los precios, la eólica, la fotovoltaica, la hidráulica. Son sistemas muy complejos y por eso es difícil que nos llegue luego a los consumidores. Os lanzo también otra pregunta porque siempre que surgen este tipo de avances, ¿no? Siempre hay compañías o comercializadoras que empiezan a poner etiquetas o nombres, ¿no? Y muchas veces vemos como consumidores la etiqueta de yo comercializo o te ofrezco solo energía 100% verde. ¿Es ese término correcto? ¿Es energía 100% verde? Comienzo por ti en esta ocasión, Julia. Pues es otra vez complicado también. Igual que hablábamos del mercado de la energía, también este tema de la energía 100% verde es complicado. Existen garantías de origen a las que pueden acceder las comercializadoras y ofrecerte ese servicio. Pero pues ya sabemos que la energía que nos llega de la red es mixta. Entonces, no es la energía que estoy consumiendo en mi casa que llega a mi casa es 100% verde, por mucho que yo la haya contratado 100% verde. Pues no, porque en la red hay energía mixta. Lo que pasa que ¿qué energía pago yo para que llegue a mi casa? Ahí sí que yo puedo elegir comercializadoras pues como Soma Energía, por ejemplo, para asegurarnos de que lo que yo estoy pagando por energía verde realmente es verde. Voy contigo, Ángel. ¿Cómo puede saber un consumidor, profundizando en esto último que hablaba Julia, que la energía es verde? Por ejemplo, en el caso de vuestra cooperativa, no sé si tenéis algún tipo de indicadores o cómo lo puede saber un consumidor. Hay un sistema en el mercado que son los certificados de origen, que en teoría quien
cuando te ofrecen energía renovable, como ofrece SOM, quiere decir que todo lo que tú consumas, alguien lo está metiendo en la red con energías renovables, sean de particulares, o sean de plantas propias, o sean acuerdos con otras productoras. Ese es el sistema que tenemos actualmente, que lo que yo consumo, alguien lo mete en la red con renovables. Es decir, si quiero renovables, me tengo que poner las placas y gastar a tope cuando haya sol. Entonces sí que es renovable porque la electricidad chupa de lo que está más cerca. Pero si no... Simplemente tendríamos ese certificado y sabemos que lo que yo gasto, alguien lo mete en la red, sea propia o sea. ¿Deberían ser en ese sentido las compañías más transparentes? Todo lo que sea información al consumidor, yo creo que sí que es algo que se agradece. Cuanto más transparencia haya en el sistema, mucho mejor. La problemática es la que apuntaba Julia. Se produce y todo se mete a una red, y una vez que está metido en la red no sabes si lo que te llega a tu casa es lo que ha metido SOM o lo que ha metido una nuclear o ha sido con un ciclo combinado. Con lo cual sí que es verdad que se puede contratar energía verde, pero la que llega a tu casa puede que no sea... O sea, no sabes cuál llega a tu casa. Una vez que se mete a la red, se mezcla toda. ¿Y debería un consumidor poder exigir o pedir o garantizarse que esa energía sea verde? ¿Creéis que sí? ¿Sería necesario eso que quedase a lo mejor más regulado, más concreto? En el mercado ahora hay mucha energía renovable. Entonces hay muchas ofertas de energía renovable que el consumidor se puede adaptar a la que quiera. Son, por ejemplo, todo lo que de siempre se ha vendido energía renovable. Pero yo creo que a ese nivel es decisión del consumidor en cuanto a elegir una comercializadora que le venda con certificados. Vamos a hablar también de comunidades energéticas, que es uno de los temas que genera siempre mucho interés al consumidor. ¿Realmente creéis que es una solución beneficiosa para las personas? Y no sé si detectáis también por vuestro día a día que hay barreras, obstáculos. ¿Cómo lo estáis viviendo? Por ejemplo, empiezo por cualquiera de los dos, que estáis primero en temas de asesoramiento y de cooperativas. Luego vamos también, Carmen, desde el punto de vista de la Constitución, que hay también tema jurídico, hay mucho que tratar. Las comunidades energéticas son proyectos participativos con grandes beneficios sociales. Y entonces estos grandes beneficios sociales a veces son un poquito más difíciles de entender y de asumir. Un poco más difíciles que, por ejemplo, los beneficios económicos, que esos son muy fáciles de entender. Entonces, bueno, pues cuesta un poquito más que la gente se convenza. De la misma manera, como estaba diciendo, son proyectos participativos que implican la participación de las personas en asociaciones o cooperativas que son modelos de asociativos pues un poquito más horizontales. Entonces, bueno, la forma de trabajar en este tipo de grupos o de asociaciones pues también es un poco nueva, pues según donde estemos. Aquí en Aragón, por ejemplo, es un poco nueva. Hablaba ahora con mis compañeros, pues que tanto en Navarra como en el País Vasco, por ejemplo, han surgido muchos más proyectos de este tipo porque tienen mucha más capacidad, digamos, para asumir este tipo de proyectos así participativos, porque están acostumbrados a hacer cooperativas y a hacer este tipo de cosas. Y luego, por último, pues también hay algunas barreras técnicas. Si las redes pues estuvieran preparadas para poder compartir esa energía o esos excedentes entre nuestros vecinos, redes inteligentes, por ejemplo, pues sería mucho más fácil que la gente viera los beneficios y se apuntara a ellas. Y ya un poco, por último, por remarcar, pues bueno, las de siempre, las trabas administrativas. Está costando mucho toda la parte de legalización y que empiece a verse el beneficio, esta vez sí que económico, en general en el autoconsumo colectivo. Y las comunidades energéticas suelen ser o son autoconsumos colectivos. Entonces se alargan en el tiempo y se alargan con procesos con mucha burocracia. Y Carmen, desde el punto de vista jurídico y legal, ¿qué sucede con las comunidades energéticas? Con las comunidades energéticas lo que sucede es que son proyectos más complejos de lo que aparentan.
A nosotros nos gusta diferenciar lo que es el autoconsumo colectivo de lo que es una comunidad energética. Si lo que queremos es hacer un autoconsumo colectivo en el marco que regula el Real Decreto de Autoconsumo Colectivo, posiblemente no necesitamos el paraguas de la comunidad energética. ¿Por qué? Porque la comunidad energética no deja de ser una empresa, necesita una forma jurídica. Eso quiere decir que además de saber qué actividades vamos a hacer, necesitamos conocer qué tipo de empresa queremos montar. Si queremos hacer una SL, tenemos que saber cuáles son las obligaciones de la SL. Si decidimos que es una cooperativa, tenemos que conocer cómo funcionan las cooperativas. Hay que liquidar impuestos, tenemos los IVAs. Si el tema de la contratación laboral, si queremos una asociación, tenemos que conocer cómo funcionan las asociaciones. Y dependiendo de las actividades que queramos realizar, tenemos que optar por una forma jurídica u otra. Luego, eso ya es un elemento complejo. Tanto en un autoconsumo colectivo como en una comunidad energética, estamos diciendo que vamos a poner placas. ¿A cuánto asciende la inversión y cuánto me voy a ahorrar? Hay que tener muy bien hechas las cuentas. 100 kilovatios, 100.000 euros, aprox. Puede que sea ahora un poco menos. ¿Quién paga esta fiesta? ¿Quién va a poner el dinero? Está muy bien el autoconsumo, pero ahora tengo que sacarme 10.000, 20.000 euros del bolsillo. ¿Cómo lo pago? ¿Cuándo lo voy a recuperar? ¿Realmente vale la pena esa inversión? Entonces hay que tener cuidado porque esa comunidad energética hay que financiarla. Si organizamos una comunidad energética es un proyecto precioso. Hay que hacer bien los cálculos, hay que saber dónde se mete uno y hay que ser profesional. Sabiendo eso, son proyectos preciosos por los beneficios que pueden aportar. No lo ha dicho, pero que una de las pegas que hay, y nosotros hemos estado, que es la llave del sistema, son las distribuidoras. Las distribuidoras son de las grandes comercializadoras y de las grandes productoras. Hay 5 distribuidoras en España, una pequeñita también, y son de los mismos, quiero decir. Entonces, si ponen en marcha una instalación fotovoltaica, quitan clientes en las comercializadoras. Entonces, no se pueden negar, porque la ley lo permite, pero experiencia tienen de, pues aquí falta una coma. O no te contestan en 2 meses. Y tienes derecho a reclamar, tienes derecho a protestar, pero te pegas otros 2 meses esperando. Otro de los temas que está ahora también en boga es el coche eléctrico. También hay gente a favor, gente en contra, y os pregunto a vosotros si es una solución también hoy en día y si el consumidor realmente debe o puede optar por él, si va a ser modelo accesible para todos. ¿Quién quiere empezar? Voy a recoger el guante. Hemos dicho que lo que estamos haciendo es que estamos en un proceso de transición ecológica y en un proceso de descarbonizar la economía. Eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es electrificar la economía, y una de esas patas que se pueden electrificar son los desplazamientos. De esta forma se evitarían emisiones de CO2 con los vehículos eléctricos. ¿Qué pasa? Pues un poco como con las comunidades energéticas. Un vehículo eléctrico es un vehículo caro, no es un vehículo que en estos momentos sea accesible para el bolsillo de todos los consumidores. Otro de los problemas que nos podemos encontrar con los coches eléctricos es si en todos los garajes de las comunidades de vecinos están preparados para poner tantos puntos de recarga de vehículo eléctrico como plazas de parking hay. Posiblemente no lo estén y posiblemente son el futuro de problemas en las comunidades de vecinos. Es que estoy totalmente de acuerdo con Carmen y con lo que hablabais de los puntos de recarga, porque si hay pocos en Zaragoza, están sobre todo a las afueras en centros comerciales, que me decís de todos los territorios rurales, que a lo mejor si se les ha iluminado desde los ayuntamientos, pues hay algunas subvenciones y han puesto su punto de recarga del pueblo con la subvención, pero es su punto de recarga. Ahí van a tener que cargar ese coche tanto la gente que vaya de paso como la gente que vaya a visitar al pueblo, como los vecinos del pueblo. Entonces no es el punto de recarga, hay que hacer toda una infraestructura. Y entonces yo, igual que Carmen, opino que acabará entrando, pero que va muy poco a poco y va más lento que las renovables. Ángel, ¿en Son Energía os planteáis también dar este tipo de servicios? Sí, ¿Tenéis experiencias? Con el coche colectivo. Es decir, partido del grupo local de aquí y del de Son Energía han partido diferentes cooperativas para constituirse en cooperativas de coche compartido.
de comprar coches y compartirlo. Del grupo local nuestro, después de la pandemia, un grupo se dedicó, que lleva mucho trabajo, esto de las cooperativas, eso. Lleva muchas ganas de meterse. Y ahora tenemos un coche, tenemos, que yo también soy socio, no lo voy a llevar, que ya les dije yo os aporto, os ayudo, pero yo no voy a ir en coche. Tenemos un coche ahora, yo creo que pasaría por ahí. A mí el que nos vendan que vamos a poder seguir viviendo con la cantidad de coches que tenemos, tal como estamos, cada vez más, los eléctricos cada vez los hacen más grandes, pero con lo cual me creo esto de que no hay materiales para hacerlo y me creo que es imposible el cargarlos, es decir, que ello funcione. Estamos ya agotando casi el tiempo de esta mesa con aportaciones muy interesantes. Os lanzo la última pregunta. ¿Qué consejos podemos dar al consumidor para que tenga menos factura energética, pague menos y también tenga una mayor conciencia social, ¿no?, de la importancia de esa sostenibilidad y de ir reduciendo esa huella de carbono? Empezamos por ti, Carmen. Os voy a recoger un poco las palabras de Ángel. Creo que es importante tener en cuenta que si queremos reducir la huella de carbono, vamos a tener que reducir el consumo. No podemos reducir la huella de carbono manteniendo el consumo que tenemos. Tenemos además que fomentar el consumo de cercanía, pero el consumo de cercanía en todo. El consumo de cercanía con las energías renovables, es decir, si consumimos de una comunidad energética, si tenemos un autoconsumo, eso va a reducir la huella, pero el consumo de cercanía también con los productos que compramos. Reducir la huella de carbono significa modificar nuestros hábitos de vida y significa reducir el consumo. Y por supuesto en el tema de la energía, acostumbrarnos a pagar más y no dejar el botoncito rojo, ¿no? Ese stop ahí, que siga consumiendo. Eso es. Julia. Por ejemplo, en cuanto a eficiencia energética, mejoramos el aislamiento de nuestra vivienda. Además suele haber subvenciones también para ello. Ventanas, las envolventes. Nos tenemos que deshacer de un electrodoméstico, pues vamos a mirar electrodomésticos más eficientes, sobre todo ser muy conscientes del consumo. No hemos hablado de reciclaje, reutilización. Pensad que no solo estamos tirando algo que ya no creemos que ya no vamos a utilizar, sino todos los componentes que tiene ese móvil o ese aparato electrónico, pues hay que traerlos de fuera de España además y países que están en situaciones que a lo mejor no son las más respetables, y entonces pues pensar en todo eso antes de cambiarme el móvil, pues ver si puedo o bien repararlo o bien adquirir uno que sea de segunda mano, que lo hayan formateado, que también hay ese mercado. Todo esto que nos venden para tener un solo uso, pues ser conscientes de que lo vamos a utilizar una vez y luego ya lo vamos a querer tirar, y eso no, alguien igual, si lo echamos al contenedor de reciclaje, igual alguien lo recicla y este material se puede volver a utilizar. Pues ser conscientes, ya nos han quitado las pajitas, pero hay muchas más cosas de un solo uso que a lo mejor pues podríamos evitar. Consejos, Ángel, también. Yo, para un consumidor de energía, le pediría que aprendiera lo que compra. Y en el mercado hay ofertas que te puede suponer que el gas, por ejemplo, lo puedas comprar a mitad de precio. Es decir, simplemente cambiando de comercializadora. Lo que pasa es que eso es muy difícil porque ya nos preocupamos y el mercado se preocupa de vendernos las cosas de tal manera que parece que nos regalan las cosas o que nos las envuelven en sistemas, ¿no? Habría que hacer pedagogía de lo que nos venden, de que el consumidor sepa lo que compra. Y eso, los grandes medios, que luego, si tienen mucha propaganda de Endesa y Iberdrola, no lo van a hacer. Es decir, algunos medios en algún momento, cuando hay mucha crisis, salen, bueno, pues ahora sube mucho el precio de la luz, ha subido y es una pena que suba. Cuando baja no lo dicen. Quiere decir que haya no sé si la conspiranoia está, pero yo no creo que esta gente no da puntada sin hilo y los consumidores tienen mucha faena y quien atendemos a la gente para explicar esto, mucha faena de hacer pedagogía, pero aún tendrás a...
se necesita más formación y si hay ante la duda, que vayan a los servicios que tenéis cada uno en vuestras áreas para recibir asesoramiento, y si no, siempre tienen ahí Caradicaer también, que ofrece asesoramiento a todos los consumidores. Muchas gracias, Carmen, Julia y Ángel, por estar en esta mesa y por compartir vuestro conocimiento con los espectadores. Gracias. Gracias. Colabora Gobierno de Aragón.